Durante la Segunda Guerra Mundial, los portaaviones transformaron la guerra naval de una manera no vista desde la aparición de los Ironclads. Una marina en particular adoptó esta tecnología revolucionaria como componente central de su poder naval. Sus tripulaciones eran unos de los más expertos y sus pilotos eran considerados entre los mejores del mundo. Esta distinción, por supuesto, pertenecía a la Armada Imperial Japonesa, cuya joya de la Armada era la primera flota aérea. Y el buque insignia de esta formidable flota es el tema de hoy, el crucero de batalla convertido en portaaviones, Akagi. Tras culminar la guerra ruso-japonesa, el joven imperio del Sol naciente ascendió al escenario mundial tras derrotar al imperio ruso decisivamente en 1905 con su marina inspirada en la Royal Navy. Pero con el lanzamiento del nuevo acorazado británico HMS Dreadnought un año después, hizo que todo buque construido antes de este que quedara obsoleto. Japón se vio obligado a una costosa modernización de su marina entera para mantener su estatus como potencia en Asia. Estados Unidos, que ocupó la posición de probable futuro enemigo tras la derrota rusa, también estaba modernizando su marina, por lo cual Japón se vio forzado a competir contra la marina estadounidense. Esto no se vio facilitado por el Tratado de Paz entre Japón y Rusia, mediado por los Estados Unidos, dictando que Rusia no tuvo que pagar reparaciones de guerra. Desde la necesidad de modernizar la flota, se creó el programa de Flota 8-8, un plan para equipar la marina con 8 nuevos acorazados modernos de 20.000 toneladas imperiales y 8 nuevos cruceros de batalla de 18.000 toneladas imperiales. Este número de buques fue visto como el mínimo requerido para asegurar la victoria en un conflicto entre los Estados Unidos y Japón. Que el plan fue ambicioso y extremadamente caro, hubo desacuerdos entre casi todos en el gobierno, ya que la construcción de una armada enteramente nueva y la realidad económica del país no iban a la par. Finalmente se aprobó el programa, pero en partes pequeñas y durante varios años, mayormente como respuesta a la construcción de nuevos acorazados estadounidenses. La última aprobación del Diet fue en 1918 para 4 cruceros de batalla de clase Amagi y 2 acorazados de clase Tosa. De la totalidad de este programa de construcción surgieron las clases de crucero de batalla Kongo y Amagi, así como las clases de acorazados Fuso, Tosa y Nagato. En el arsenal naval de Kure, Akagi fue puesto en grada el 6 de diciembre de 1920 como crucero de batalla de la clase Amagi y su finalización estaba proyectada para noviembre de 1923. Mediría 251.8 metros, con un armamento de 10 cañones de 16 pulgadas o 410 milímetros, un cinturón de blindaje de 250 milímetros, una velocidad máxima de 30 nudos y un desplazamiento de 47.000 toneladas a carga llena. Todo el trabajo en la construcción de los nuevos buques se detuvo cuando Japón firmó el Tratado Naval de Washington en febrero de 1922. Este tratado impuso límites al tonelaje total de buques para cada firmante, y también exigió una pausa de 10 años en la construcción de nuevos buques capitales. Esto significó la cancelación de los cruceros de batalla clase Amagi, junto con los acorazados clase Tosa, los cuales aún estaban bajo construcción cuando el tratado fue firmado. Los estadounidenses tenían en construcción sus cruceros de batalla USS Lexington y Saratoga, los cuales también debían ser cancelados por el tratado. Sin embargo, al no querer perder sus inversiones, defendieron la opción de convertir 2 cascos de buques en construcción en portaaviones que no superaran un desplazamiento de 33.000 toneladas, una opción que fue incluida en el tratado. Akagi y Amagi fueron elegidos para ser convertidos en portaaviones por ser los más completos de su clase. Los demás fueron desguazados y vendidos como chatarra. El 1 de septiembre de 1923, el gran terremoto de Kanto causó gran destrucción en la zona y dejó el casco incompleto de Amagi demasiado dañado para ser utilizado, por lo que su conversión fue abandonada. Akagi, que estaba siendo convertida en Kure, se salvó del terremoto, convirtiéndose en el único buque de su clase.
El casco del acorazado incompleto Kaga, otra víctima del Tratado Naval de Washington, fue elegido como el reemplazo de Amagi. La idea del portaaviones aún estaba en su infancia. El único portaaviones que Japón poseía era Hosho, que era el primer portaaviones construido con la intención de ser portaaviones en el mundo, y este solo fue comisionado en 1922. La falta casi total de conocimiento sobre cómo operar, y mucho menos aún cómo diseñar lo que sería un portaaviones de flota, resultó en que el diseño de Akagi como portaaviones fuera particular. Akagi fue lanzado el 22 de abril de 1925, convirtiéndose en el segundo portaaviones de la Armada Imperial Japonesa y su primer portaaviones de flota. Akagi fue nombrado por el monte Akagi o Castillo Rojo, como era costumbre para nombrar acorazados y cruceros de batalla, pero tras su reconstrucción permaneció con su nombre, lo que era inusual para portaaviones que fueron nombrados por criaturas voladoras. El nombre de Hosho, por ejemplo, es traducido a Fénix volador. Akagi poseía no menos de 3 cubiertas de vuelo, la principal medía 190,2 metros y tenía una pendiente desde la mitad del buque hacia la proa y popa para facilitar los despegues y aterrizajes. La cubierta media medía solamente 15 metros y solo podía lanzar los aviones más ligeros, en una era en la que los aviones, ya bastante ligeros, solo se volverían más pesados. La cubierta inferior medía 55,02 metros. La teoría detrás de varias cubiertas de vuelo era tener la posibilidad de lanzar y recuperar aviones simultáneamente, o para lanzar varios aviones en poco tiempo utilizando las 3 cubiertas. Su mecanismo de detención de aviones era de origen británico. Había varios defectos en este sistema que fueron descubiertos en Hosho, pero por falta de alternativas disponibles, tuvieron que usarlo en Akagi hasta que una alternativa apareciera. 2 hangares principales y uno auxiliar permitían almacenar 60 aviones a bordo del buque. El hangar auxiliar era pequeño y solo se utilizaba para aviones desarmados. 2 ascensores conectaban los hangares a la cubierta principal. Su armamento principal consistía en 10 cañones de 200 milímetros. 2 torretas dobles de estos fueron instaladas en la cubierta media, uno a cada lado, dificultando aún más su uso ya limitado. Los otros 6 cañones fueron colocados en la parte trasera en casamatas, 3 por cada lado. El uso de estos cañones relativamente pesados era para dar al buque la capacidad de defenderse contra un crucero o destructor si se acercara demasiado, pero su gran tamaño y poco blindaje daban muy poca probabilidad de éxito. Su mayor esperanza contra un crucero o destructor era su velocidad. Su propulsión, diseñada para un crucero de batalla de 47.000 toneladas a 28,5 nudos, permitió que en su forma de portaaviones de 34.500 toneladas alcanzara una velocidad de 32,5 nudos. 4.000 toneladas de fuel oil y 2.100 toneladas de carbón le otorgaban una autonomía de 15.000 kilómetros a 14 nudos. Además, 570.000 litros de combustible de aviación eran almacenados a bordo para su ala aérea. Su armamento antiaéreo consistió en 6 montajes dobles de 120 milímetros con una cadencia de 6 a 8 disparos por minuto. Había 3 montajes a cada lado en salientes bajo el nivel de las chimeneas. Su posición les impedía disparar a través de la cubierta de vuelo, lo que dividía su fuego antiaéreo en 2 por cada lado. Protegiendo al buque, había un cinturón blindado de 152 milímetros, una cubierta blindada de 79 milímetros y su bulge antitorpedo era de 102 milímetros. Estas cifras se redujeron con respecto a su diseño original como crucero de batalla. Las formas de las chimeneas de Akagi no eran una decisión estética. La chimenea delantera estaba inclinada 30 grados hacia abajo, mientras que la más pequeña era vertical. Esto era un intento de resolver un problema descubierto en Hosho, donde sus gases calientes escapaban por encima de la cubierta de vuelo que creaba turbulencias y dificultaba enormemente los aterrizajes. No había superestructura presente en el buque, probablemente en un esfuerzo de evitar el diseño desastroso del portaaviones británico HMS Furious con una superestructura completa. El puente de mando estaba situado detrás de la cubierta media, debajo de la principal. ¡Qué buen servicio!
Akagi se unió a la flota combinada en agosto de 1927, donde fue asignada a la primera división de portaaviones tras su creación. Su servicio durante este tiempo consistió mayormente en ejercicios de entrenamiento para determinar la mejor manera de utilizar el portaaviones en combate. Durante este tiempo, el buque estuvo bajo el comando de Isoroku Yamamoto, futuro comandante de la flota combinada y uno de los mejores oficiales navales que Japón produjo. Akagi fue reducido al estado de reserva en 1931, donde fue reequipado con un nuevo mecanismo de detención de modelo japonés. Sus sistemas de radio y ventilación también fueron mejorados, volviendo al servicio activo a tiempo para participar en las maniobras especiales de la flota del año 1933. La estrategia del portaaviones era la de servir como multiplicador de fuerza, apoyando a los acorazados en la batalla decisiva, atacando a los acorazados enemigos con bombas y torpedos. Sin embargo, ataques aéreos contra portaaviones enemigos luego fueron vistos con igual importancia para establecer superioridad aérea, lo cual demandaba poder atacar primero y de forma masiva para eliminar todo el poder aéreo enemigo antes de que tuviera la oportunidad de poder lanzar su propio ataque desde el aire. Esta nueva doctrina enfatizó la velocidad, tanto para los aviones como para los buques, requiriendo aviones más rápidos y, consecuentemente, más pesados, que necesitaban una cubierta más larga. Por lo tanto, el 15 de noviembre de 1935, Akagi fue colocado en reserva para una modernización extensa. Sus 3 cubiertas de vuelo fueron combinadas en una sola cubierta que se extendía a lo largo de casi todo el buque. También se añadió un tercer ascensor. Los hangares fueron extendidos donde previamente estaban las 2 cubiertas inferiores, aumentando su capacidad a 86 aviones. Se agregó un nuevo sistema de detención de aterrizaje hidráulico. Una superestructura tipo isla fue agregada al lado de babor, algo inusual que solo se repetiría en Hiryu. La posición de la isla era experimental para ver si, al alejar la isla de las chimeneas de escape, mejorarían las operaciones de vuelo. Las chimeneas también fueron combinadas en una sola. Las torretas dobles de 200 milímetros fueron eliminadas junto con los cañones antiaéreos de 120 milímetros. El nuevo armamento antiaéreo fue compuesto por 8 montajes dobles del cañón tipo 89 de 127 milímetros como armamento pesado y el cañón notoriamente ineficaz tipo 96 de 25 milímetros en montajes dobles como ligero y mediano. El mayor fallo del tipo 96 fue por ser demasiado liviano para rol de mediano y demasiado lento para rol de ligero. Disparaba con una cadencia de 200 a 260 disparos por minuto, pero por tener un cargador fijo de munición con solo 15 rondas, lo que obligaba a detener el fuego cada vez que había que cambiar el cargador, la cadencia efectiva en realidad fue entre 110 a 120 disparos por minuto. El cañón Oerlikon de 20 milímetros, en comparación, tuvo una cadencia de 450 disparos por minuto y el Bofors de 40 milímetros tuvo 120 a 140. Además, derribar enemigos a más de 2000 metros resultó casi totalmente inefectivo, lo que daba a las tripulaciones unos pocos segundos para derribar aviones atacantes antes de que soltaran sus armamentos. Otros problemas con el arma también incluían la elevación y el giro siendo demasiado lentos, las miras siendo ineficaces contra objetivos de alta velocidad, y disparar en monturas múltiples causaba vibraciones excesivas. Directores de control de tipo 95 y 94 se instalaron para controlar los cañones tipo 96, pero estos también carecían de gran efectividad. Aunque la maquinaria fue mejorada, reemplazando las calderas de fuel oil y carbón por unas que utilizaban petróleo, la velocidad máxima disminuyó ligeramente a 31.2 nudos debido al incremento del peso a 42.000 toneladas. La tripulación también aumentó a 2.000. A pesar de que la modernización mejoró varios aspectos de Akagi, había varias debilidades restantes. Los tanques de combustible de aviación estaban incorporados directamente en el casco, lo que significaba que vibraciones por explosiones o impactos cercanos podrían causar rupturas en los tanques, que provocaría fugas de gases muy inflamables entrando a los hangares que estaban totalmente encerrados, atrapando el gas.
el combate contra incendios en los hangares encerrados hubiera sido extremadamente difícil, lo que era exacerbado por la falta de redundancias en los equipos de extinción de incendios de ZO-2. Todo esto combinado con la doctrina de reabastecer y rearmar los aviones en los hangares en vez de en la cubierta, creaba un entorno encerrado, lleno de bombas, torpedos y municiones, con la posibilidad de una fuga de gas altamente inflamable por vibraciones en un buque de guerra. El 31 de agosto de 1938, Akagi volvió al servicio activo con una apariencia muy diferente. Zarpando en enero de 1939 para apoyar operaciones en China, donde lanzó ataques contra Guilin y Liu Su con su nueva ala aérea de cazas Mitsubishi A-5M, bombarderos en picado Aichi D-1A y bombarderos torpederos Yokosuka B-4I. El combate real en China mostró las debilidades en la doctrina japonesa del uso de portaaviones. Un puñado de aviones navales, más pequeños y con menos carga de bombas que sus contrapartes terrestres, no causaron grandes daños a las posiciones enemigas. Cuando atacaban la posición otra vez, tenían que esperar a que volvieran los aviones al buque, rearmar y reabastecerlos, para que luego despegaran y regresaran a la posición del enemigo. Tal sistema daba al enemigo amplio tiempo para reorganizarse y montar una defensa. La solución a estos dilemas fue agrupar varios portaaviones en una sola flota para poder lanzar ataques masivos de cientos de aviones en varias olas, causando gran destrucción al enemigo y manteniendo la presión, negándole tiempo para reorganizarse y montar una defensa eficaz. Esta estrategia llevó a la formación de la primera flota aérea, Okido Butai, en abril de 1941 por la Armada Imperial Japonesa. Estaba compuesta por Akagi, el buque insignia de la flota, Kaga, Hiryu, Soryu, Shokaku y Zuikaku. Esta flota fue la más poderosa del mundo en su creación y formó una parte central de la estrategia de la batalla decisiva del Kantai Kesen. Aunque esta armada fue revolucionaria, tuvo deficiencias. Mientras que pudo lanzar olas poderosas de aviones, era improbable que pudiera sobrevivir un ataque aéreo enemigo. Sus defensas antiaéreas eran débiles, la comunicación con la patrulla aérea de combate era pobre, con los pilotos mayormente dependiendo de señales de mano para comunicarse. Ningún buque en la flota estaba equipado con un radar, lo que les daba poco tiempo de anticipación ante un ataque aéreo enemigo. Una solución propuesta para aliviar la vulnerabilidad de la flota era separar los portaaviones por unos kilómetros para limitar los daños de un ataque aéreo enemigo. Mientras Japón creaba su solución de talla única para cualquier problema geopolítico que tuviera, un nuevo problema geopolítico surgió. Las tensiones con los Estados Unidos aumentaron y sanciones fueron impuestas contra Japón tras la invasión de China en 1937 y la lista extensa de crímenes de guerra que habían sido cometidos. Luego de la invasión de Indochina, tras la derrota francesa en Europa, los Estados Unidos detuvieron exportaciones a Japón de aviones, maquinaria, gasolina de aviación, metales y petróleo hasta que se retiraran completamente de China. El petróleo era lo que afectó a Japón más que nada, ya que no tenía producción doméstica, y más del 80% era importado de los Estados Unidos. Solo había 2 años de petróleo en reserva bajo circunstancias normales, menos aún si una guerra estallara. De inmediato, se enviaron diplomáticos a Washington para llegar a un acuerdo y para asegurar el flujo de esta materia prima. Japón, al ser una isla con escasos recursos domésticos de materias primas, dependía de importaciones para sobrevivir. Su invasión de China fue para asegurar un flujo de materias primas y limitar su dependencia de importaciones. Ante los embargos paralizantes, había 2 opciones: retirarse de China y someterse a demandas estadounidenses, o capturar las Indias Orientales neerlandesas y sus reservas de petróleo en una guerra rápida y decisiva contra los Estados Unidos. La primera opción fue rápidamente descartada, ya que los egos en la política japonesa eran demasiado grandes como para someterse a demandas extranjeras, dejando la guerra como la única opción. Las relaciones internacionales japonesas estuvieron en un punto bajo, algo inconveniente ya que sus ambiciones de expansión territorial eran dirigidas hacia territorios controlados por otros países,
Esto significaba que Japón tendría que librar una guerra contra varias superpotencias simultáneamente, esencialmente solo. Japón no pudo ganar una guerra convencional contra los Estados Unidos, los Países Bajos, Gran Bretaña y sus respectivos aliados como Australia y Nueva Zelanda, pues los Estados Unidos solos poseían una capacidad industrial mucho mayor que la de Japón, mientras que Gran Bretaña poseía el imperio más extenso de la historia y la marina más grande del mundo. La única manera por la cual Japón podría ganar fue una guerra rápida y decisiva, derrotando las marinas enemigas en ataques de sorpresa, fortificando sus ganancias en una red de islas fortificadas con aeródromos entrelazados. Sus enemigos, sin una marina con la que luchar y ante una línea de defensa impenetrable, se sentarían en la mesa de paz. El encargado de planificar la destrucción de la flota estadounidense fue Isoroku Yamamoto. Su experiencia como el capitán de Akagi en 1928 le hizo ver que los acorazados eran obsoletos frente a los portaaviones, por lo cual su plan consistió en un ataque de sorpresa al puerto militar de Pearl Harbor en Hawái, donde estaba posicionada la flota del Pacífico estadounidense, con aviones lanzados desde el Kido Butai. Los portaaviones y acorazados eran los objetivos principales de los bombarderos. Los objetivos secundarios fueron otros buques de gran valor como cruceros y destructores. Utilizarían torpedos modificados para las aguas poco profundas del puerto. Los cazas atacarían bases aéreas y cualquier caza enemiga que estuviera volando para proteger a los bombarderos. En preparación para el ataque a Pearl Harbor, Akagi fue anclado en Kyushu, mientras sus pilotos, junto con los de otros portaaviones, entrenaron para la misión secreta en Kagoshima. En noviembre, la primera flota aérea se ensambló en la bahía de Hitokapu, en las Islas Kuril, zarpando el 26 de noviembre, hacia un día que viviría en la infamia, bajo el mando del vicealmirante Chuichi Nagumo, a bordo de su buque insignia Akagi. En la mañana del domingo, 7 de diciembre de 1941, 430 kilómetros al norte de Oahu, 183 aviones de la primera ola, liderada por el comandante Mitsuo Fuchida, despegaron de los 6 portaaviones con rumbo a Pearl Harbor. Akagi voló la bandera Zulu mientras lanzaba sus aviones en referencia a las acciones del almirante Togo durante la batalla de Tsushima, la cual propulsó el imperio a su estado global. A las 7:55 de la mañana, hora local, la primera ola llegó al puerto y comenzó su ataque. 27 bombarderos Nakajima B-5N de Akagi torpedearon a los acorazados Oklahoma, West Virginia y California, mientras que 9 cazas A-6M0 atacaron la base aérea de Hickam Field. Agotados de bombas y torpedos, la primera ola se retiró. Luego, 171 aviones de la segunda ola llegaron y bombardearon lo que sobrevivió el ataque de la primera ola. 18 bombarderos en picado, Aichi D-3A de Akagi, atacaron los acorazados Maryland y Pennsylvania, el crucero ligero Raleigh, el destructor Shaw y el buque de aprovisionamiento Neosho, mientras que otros 9 ceros atacaron varios aeródromos. Poco después de las 9 de la mañana, también agotados de municiones y bombas, se retiraron hacia los portaaviones. Varios oficiales jóvenes, incluyendo a Fuchida, insistieron a Nagumo en llevar a cabo una tercera ola para hundir los buques restantes y dañar los talleres de mantenimiento de la base, los diques secos y los tanques de petróleo. Los capitanes de los demás portaaviones estaban de acuerdo en llevar a cabo una tercera ola después de que volviera la segunda, pero Nagumo tomó la decisión conservadora de retirarse. Tuvo varias razones por su decisión. Las defensas antiaéreas enemigas habían mejorado después de la primera ola y no quería arriesgarse a sufrir bajas más elevadas solo para atacar instalaciones. El tiempo de preparación para una tercera ola exponía a la flota a un contraataque por bombarderos terrestres o navales, amplificado, ya que no se sabía dónde estaban los portaaviones estadounidenses, quienes estuvieron ausentes durante el ataque. Una tercera ola hubiera requerido tiempo de preparación, lo que significaba que los pilotos habrían tenido que aterrizar de noche, algo para lo que no tenían entrenamiento. Combinado con sus provisiones de combustible ya en el límite por el largo viaje, implicaba que una tercera ola bajaría el combustible a niveles inaceptablemente bajos para el viaje de regreso.
Además, la segunda ola completó el objetivo principal de la misión, la neutralización de la flota del Pacífico estadounidense. Bajo las órdenes de Nagumo, el Kido Butai se retiró sin lanzar una tercera ola. Tácticamente, el ataque fue un gran éxito. 5 acorazados hundidos, 4 dañados, 3 cruceros ligeros dañados, 3 destructores dañados, 188 aeronaves destruidas, 159 dañadas y 2.403 estadounidenses, combatientes y civiles, fallecidos. Al costo relativamente bajo de 29 aviones destruidos, 74 dañados y 129 fallecidos. Pero estratégicamente no fue una gran victoria. Los portaaviones estadounidenses no estuvieron presentes, por lo cual seguían siendo un gran peligro a los planes japoneses. Además, las instalaciones navales se salvaron, las cuales repararían el daño causado a la flota en relativamente poco tiempo. El plan de una guerra rápida no dio frutos, y ahora Japón se encontraba en conflicto contra un oponente con una capacidad industrial magnitudes mayor que la suya. Para empeorar la situación, el ataque ocurrió sin una declaración de guerra. Esto no estaba previsto, ya que el documento debía haber sido entregado media hora antes del inicio del ataque, pero la embajada japonesa en Washington demoró en traducirlo a tiempo, y fue entregado una hora después del ataque. La única esperanza era combatir los portaaviones estadounidenses y derrotarlos en una batalla decisiva. Pero antes de enfrentarse a lo restante de la fuerza naval estadounidense en la batalla que determinaría el futuro de Japón, el sudeste asiático tuvo que ser conquistado para asegurar el flujo de materias primas, incluyendo el petróleo vital de las Indias Orientales neerlandesas. Horas después del ataque contra Pearl Harbor, bombarderos terrestres japoneses atacaron bases aéreas estadounidenses en las Filipinas, seguidos por una invasión anfibia. Tropas japonesas también desembarcaron en la costa de Malasia y avanzaron hacia Singapur, combatiendo a las tropas británicas defendiendo la colonia. La isla de Wake fue bombardeada con fuego naval y aéreo de cruceros, destructores y los portaaviones Hiryu y Soryu antes de caer ante una invasión anfibia. Guam fue bombardeada desde el aire y posteriormente invadida. Hong Kong también cayó. Akagi, con el resto de la primera y quinta divisiones de portaaviones, apoyó en la invasión de Rabaul con su ala aérea, cubriendo las fuerzas invasoras y atacando a posiciones enemigas. La amenaza que representaban los portaaviones estadounidenses, ausentes en Pearl Harbor, pronto se materializó. Hicieron su primera aparición atacando instalaciones japonesas en las Islas Marshall. Akagi, junto a Kaga y Zuikaku, fue ordenado a navegar hacia el área, pero los portaaviones estadounidenses se habían retirado hace tiempo y la fuerza japonesa fue llamada de vuelta sin interceptarlos. Volviendo a la conquista del sudeste asiático, la Marina y las fuerzas aéreas de Australia representaban una amenaza inaceptable para la invasión de la isla de Java en las Indias Orientales neerlandesas. Para mitigar esta amenaza, Akagi zarpó junto al resto de la primera y la segunda división de portaaviones para neutralizar el puerto australiano de Darwin en un ataque sorpresa. El 19 de febrero de 1942, 242 aviones japoneses lanzados del Kido Butai atacaron el puerto de Darwin en 2 olas, tomando a los australianos totalmente por sorpresa. Hundieron 11 buques y destruyeron 30 aviones. 236 personas murieron. Las reservas de combustible también fueron devastadas y el puerto fue dañado severamente. Las pérdidas japonesas fueron 2 aviones derribados, 2 pilotos muertos y 1 capturado. La otra amenaza que aún pudo interferir con la expansión japonesa era la flota británica del Océano Índico, basada en Ceilán. La flota británica consistió en 2 portaaviones de flota, 1 ligero, varios acorazados y cruceros, con sus escoltas respectivos de destructores y algunos submarinos. Se planeó atacar por sorpresa la flota mientras estaba en el puerto, igual a Pearl Harbor y Darwin. El 26 de marzo de 1942, Akagi, con el resto del Kido Butai, zarparon de la isla de Celebes con destino al Océano Índico en la Operación C. Kaga no estuvo presente, ya que tuvo que volver a Japón para reparaciones tras chocar contra un arrecife mientras intentaba encontrar los portaaviones estadounidenses que atacaron las Islas Marshall.
Mientras navegaba el Kido Butai unos 580 kilómetros al sureste de Ceilán, un PBI Catalina británico descubrió la flota y reportó su posición, pero no su tamaño antes de ser derribado. 91 bombarderos y 36 cazas despegaron para atacar el puerto de Colombo en Ceilán. Los atacantes no fueron detectados por los radares británicos, solo siendo avistados en el último minuto, cuando ya estaban sobre el puerto. Los cazas japoneses defendieron a los bombarderos de los cazas enemigos mientras estos bombardeaban el puerto, causando daños. También hundieron 3 buques y dañaron otros 3. Al regresar a los portaaviones, la flota cambió su rumbo hacia el suroeste. A las 10 de la mañana, un avión de reconocimiento del crucero pesado Tone detectó los cruceros pesados británicos HMS Dorsetshire y Cornwall. Nagumo aumentó la velocidad de la flota a 28 nudos y ordenó cambiar el armamento de los aviones de la quinta división de antiterrestre a antibuque. Sin embargo, debido a retrasos en el cambio de armamentos, la segunda división lanzó sus aviones en su lugar. Encontraron a los 2 cruceros pesados, iniciaron sus ataques, y ambos cruceros fueron hundidos en cuestión de minutos. Los cruceros probablemente se dirigían a reagruparse con la flota británica que no estuvo en el puerto durante el ataque como estaba planeado. Tal vez, si se quedaran más tiempo en la zona, podrían encontrar la flota británica y destruirla, pues ese era el objetivo de la misión, pero Nagumo decidió retirarse al este para atacar el puerto de Trincomalee. Otro PBI británico encontró a la flota japonesa y reportó su posición y su rumbo hacia Trincomalee. Cuando el puerto estuvo al alcance de los aviones del Kido Butai, 132 aviones despegaron y se dirigieron allí, esta vez siendo detectados por el radar británico. Estos lanzaron 23 cazas para interceptarlos. 8 aviones británicos fueron derribados al costo de 4 japoneses. El puerto sufrió daños severos. El monitor HMS Erebus fue dañado y el barco mercante SS Sagaing fue hundido. A las 10:25 de la mañana, 9 bombarderos británicos Blenheim, sin cazas de escolta, atacaron al Kido Butai. Hiryu detectó los bombarderos, pero no logró transmitir la información al resto de los buques, dando la sorpresa a los británicos. Akagi fue bombardeada sin éxito, y 4 bombarderos fueron derribados al costo de un 0. Aviones de reconocimiento de Haruna descubrieron la posición del portaaviones ligero HMS Hermes y el destructor HMS Vampire, navegando hacia el sur por la costa de Ceilán. 80 bombarderos Bal y 9 ceros de escolta despegaron para hundir los 2 buques. Hermes recibió más de 40 bombas de 230 kilogramos y se hundió rápidamente. Vampire también fue hundido. Los atacantes encontraron otros barcos en la zona y los atacaron con éxito. Tras la recuperación de los aviones, el Kido Butai se retiró, culminando sus operaciones en el Océano Índico. Aunque hundieron un portaaviones ligero, 2 cruceros pesados y varios buques más livianos, la mayoría de la flota británica permaneció intacta. Varios consideraron la misión un desperdicio de recursos. 18 aviones japoneses fueron derribados y 32 pilotos expertos perdieron la vida en una misión fallida. La incursión también mostró varias debilidades en la doctrina del Kido Butai, como un número inadecuado de aviones de reconocimiento y fallos en la capacidad de detección temprana. El liderazgo conservador de Nagumo también jugó una parte en el fracaso de la incursión. Durante la vuelta del Kido Butai a Japón, los portaaviones estadounidenses hicieron otra aparición, esta vez lanzando un ataque atrevido al corazón del imperio. Bombarderos terrestres medianos B-25 despegaron de la cubierta del portaaviones USS Hornet, acompañado por Enterprise, y volaron hacia Tokio. Allí, soltaron sus bombas sobre sectores industriales, causando daños mínimos. Luego continuaron volando hacia China, donde aterrizaron por falta de combustible. Un bombardero aterrizó en la Unión Soviética, donde la tripulación supuestamente escapó, y se reunió con tropas británicas en Irán. Akagi, Soryu y Iryu fueron ordenados a perseguir y destruir los portaaviones estadounidenses que bombardearon a Tokio. Sin éxito, el trío volvió a Japón para ser reequipados y reabastecidos. Mientras que los daños causados por el ataque contra Tokio y la posibilidad de que se repitiera eran mínimas,
La Armada Imperial japonesa fue deshonrada por fallar en defender las islas principales de Japón, y mucho menos la capital donde residía el emperador. Este ataque exigía una respuesta inmediata. Las defensas de Tokio fueron incrementadas, pero la mayor parte de la nueva defensa de las islas principales fue la Operación Seigo, con el objetivo de prevenir el uso de territorio en China para futuras incursiones como la de Doolittle. La operación resultó en una de las peores masacres de toda la guerra. Alrededor de 250.000 civiles chinos fueron masacrados sin piedad. La infame Unidad 731 también estuvo presente y usó sus armas biológicas, como el cólera y la peste negra. Se consideró necesario también expandir la línea defensiva del imperio para proteger las islas principales. Este plan de Yamamoto involucró, pero no se limitó a, la conquista de las islas Aleutianas, el atolón de Midway, las islas Salomón, Nueva Guinea, Vanuatu, Fiji y Nueva Caledonia. La invasión de Midway provocaría una respuesta estadounidense por su proximidad a Pearl Harbor, y Yamamoto vio una oportunidad de tender una trampa. El plan de Yamamoto para invadir Midway fue increíblemente complejo, con varios componentes separados por grandes distancias, bajo estricto silencio de radio, que tendrían que actuar de manera oportuna para que el plan funcionara. Para llevar a cabo este complejo plan, la sorpresa total era necesaria. Para lograr esto, las fuerzas japonesas se dispersaron antes de zarpar para ocultar sus intenciones. La invasión de las islas Aleutianas ocurriría simultáneamente con la invasión de Midway para ocultar aún más las intenciones japonesas. En el caso improbable de que la flota estadounidense apareciera antes de lo planificado, los portaaviones tenían órdenes estrictas de mantener su reserva de aviones listas con armamentos antibuque. A mediados de abril, la quinta división de portaaviones se separó del Kido Butai para apoyar la invasión de Port Moresby, en Nueva Guinea. Al culminar la invasión, debían regresar para tomar parte en la invasión de Midway, denominada Operación MI. La invasión de Port Moresby instigó la batalla inesperada del Mar del Coral contra los portaaviones estadounidenses USS Yorktown y Lexington. Esta culminó en una victoria táctica. Lexington fue hundido y Yorktown resultó gravemente dañado, siendo considerado perdido por los japoneses. Sin embargo, fue una derrota estratégica, ya que Port Moresby no fue invadida y las pérdidas japonesas también fueron altas. Shōjo fue hundido, Shokaku quedó dañado, mientras que Zuikaku perdió la mayoría de su ala aérea. Ambos regresaron a Japón para reparaciones y entrenamiento de nuevos pilotos respectivamente, y no estarían operativos para la batalla decisiva en Midway. El plan para derrotar a la flota del Pacífico estadounidense en Midway era el siguiente. El Kido Butai neutralizaría las defensas de Midway para que la fuerza invasora de Kondo lo ocupara, lo que provocaría que la flota estadounidense zarpara de Pearl Harbor para recapturar Midway. Mientras la marina estadounidense navegaba, los submarinos japoneses atacarían la flota y transmitirían información de vuelta a Yamamoto a bordo de Yamato, donde sus acorazados la destruyeran con el apoyo del Kido Butai. Con el plan completo y las flotas en posición, era hora para... La operación comenzó con dificultades cuando los portaaviones de Nagumo partieron un día tarde. El plan no fue alterado y todos los componentes siguieron navegando bajo estricto silencio de radio, solo comunicándose entre sus propias fuerzas con señales de luz o con banderas. Como el Kido Butai zarpó tarde, la fuerza invasora de Kondo llegó antes que los portaaviones, siendo detectada por un PBI y atacada, pero sufrió daños mínimos. El día siguiente, en las horas tempranas de la mañana del 4 de junio de 1942, el Kido Butai llegó a su posición y 108 aviones despegaron de los 4 portaaviones, fijando su rumbo hacia Midway. Fueron liderados por Yoichi Tomonaga, quien reemplazaba a Mitsuo Fuchida porque estaba enfermo. 29 Zeros formaron la patrulla aérea de combate, y solo 8 aviones de reconocimiento estaban patrullando, un número inadecuado para la inmensa área que es el Océano Pacífico. Cuando Midway entró en la vista de los bombarderos, había cazas estadounidenses listos para interceptarlos.
Los Zeros que escoltaban a los bombarderos se enfrentaron a los cazas obsoletos estadounidenses, derribando fácilmente a la mayoría y sufriendo bajas mínimas. Tras neutralizar la oposición aérea, los bombarderos devastaron las defensas e instalaciones del atolón. Notando cómo las defensas del atolón aún seguían activamente disparándole, Tomonaga solicitó un segundo ataque para neutralizar por completo las defensas. También notó que no había aviones en la base, aparte de los cazas que se enfrentaron. La cuestión sobre la falta de aviones en Midway fue respondida una hora más tarde a bordo de los portaaviones cuando 6 TBF Avengers y 4 B-26 Marauders atacaron la flota con torpedos. La patrulla de combate rápidamente interceptó a los atacantes y comenzó a derribarlos. Todos los torpedos fallaron y la mayoría de los aviones fueron derribados. Un B-26, después de lanzar su torpedo, voló por encima de Akagi y ametralló la cubierta, matando a 2 hombres. Otro fue menos afortunado, siendo dañado gravemente por fuego antiaéreo y sin posibilidad de regresar a Midway. Intentó un ataque kamikaze contra Akagi, fallando el puente de mando por solo unos pocos metros. Con la solicitud de una segunda ola contra Midway, junto con el ataque a la flota por aviones terrestres de Midway, Nagumo concluyó que el atolón no estaba neutralizado. Creyendo que no había posibilidad de que los portaaviones estadounidenses aparecieran, ordenó que sus aviones de reserva cambiaran sus armamentos de antibuque a antiterrestre para neutralizar Midway a tiempo para las fuerzas invasoras de Kondo. Media hora más tarde, un avión patrulla del crucero Tone encontró una fuerza naval estadounidense compuesta por 10 buques. Nagumo inmediatamente ordenó que sus aviones cambiaran sus armamentos de vuelta a antibuque, pero no lanzó un ataque, esperando confirmación de si había portaaviones en la fuerza detectada. Más malas noticias llegaron a Nagumo. Un submarino estadounidense fue encontrado cerca de la flota. Poco después, los vigías alertaron sobre más aviones enemigos acercándose. 16 bombarderos en picado SBD de Midway atacaron a Hiryu, que esquivó todas las bombas. 15 bombarderos B-17 bombardearon la flota desde 6.100 metros, fallando con todas sus bombas, ya que la gran altura hizo imposible apuntar a objetivos en movimiento, como buques haciendo maniobras evasivas. 11 bombarderos en picado SB-2U-3 también atacaron. Todos fallaron, sufriendo varias bajas. El submarino estadounidense apareció de nuevo, pero falló en causar daños. La patrulla de Tone transmitió más información sobre la flota estadounidense. Estaba acompañada por un portaaviones. La noticia fue lo peor que Nagumo pudo haber oído. Con esa información adicional, varios oficiales llegaron a la misma conclusión. La presencia de los portaaviones, los aviones ausentes en Midway, los cazas listos para interceptar, los ataques a la flota. Los estadounidenses sabían que venían. Los japoneses habían caído en la trampa estadounidense. El contraalmirante Tamon Yamaguchi, al mando de la segunda división de portaaviones a bordo de Hiryu, sabía exactamente lo que se debía hacer. Insistió a Nagumo en atacar de inmediato con lo que estuviera listo para lanzar, ya fuera aviones armados con torpedos o bombas terrestres. Nagumo dudó. Esto iba en contra de la doctrina japonesa de mandar ataques fragmentados, y un ataque inmediato significaba enviar los bombarderos sin el armamento adecuado y con una escolta de cazas inadecuada. Además, tomaría al menos 30 minutos preparar y lanzar dicho ataque, lo que ponía en riesgo que los aviones que regresaban de Midway se quedaran sin combustible, forzándolos a amerizar en el océano mientras esperaban que las cubiertas de vuelo se desocuparan. Pero nada de eso importó. Los estadounidenses conocían sus planes tanto como su posición y probablemente ya habían lanzado o estaban lanzando aviones en ese momento. Los portaaviones estaban condenados. Pero si atacaban ahora, al menos podrían empatar. Si lograban hundir o incapacitar los portaaviones estadounidenses, los cruceros de escolta de Kondo podrían terminar de neutralizar a Midway para que fuera invadida, mientras que los acorazados de Yamamoto enfrentarían y destruirían la flota del Pacífico estadounidense. Aún podían ganar, pero tenían que actuar ahora. Nagumo, en su indecisión, actuó según las reglas. Ordenó cambiar el armamento de vuelta a antibuque. Esperaría a que las fuerzas de Midway aterrizaran, completaría el cambio de armamento de sus aviones de reserva y lanzaría un ataque completo.
Luego de que aterrizaron los últimos aviones de Midway, Nagumo cambió su rumbo hacia el noreste, mientras que el destructor Arashi se separó de la flota para perseguir al submarino estadounidense USS Nautilus. Los aviones de la patrulla aérea de combate, bajos en combustible y municiones, aterrizaron en los portaaviones para ser reabastecidos y rearmados, mientras que nuevos aviones despegaron para defender la flota. A las 9:25, el contraataque estadounidense que Yamaguchi temía comenzó. 41 torpederos navales TBD Devastator aparecieron e iniciaron sus ataques. La patrulla aérea, abastecida y rearmada, derribó casi todos los torpederos. Algunos lograron lanzar sus torpedos que pudieron haber impactado, pero al ser un modelo notoriamente defectuoso, ninguno detonó. Sin embargo, mientras que los ataques estadounidenses resultaron inútiles en causar daños, impidieron que los japoneses prepararan sus aviones para contraatacar a la flota enemiga. Luego de derribar los torpederos, la patrulla aérea de combate se halló desordenada, baja en municiones, combustible y altura. Como todos se habían concentrado en los torpederos, prácticamente no había ningún caza a gran altura. En ese momento de vulnerabilidad, 47 bombarderos en picado Douglas SBD Dauntless aparecieron por encima de la flota, con 2 de los 3 escuadrones apareciendo desde el rumbo del que regresaba Arashi. Sin cazas para interceptar, la defensa de la flota recayó en los armamentos antiaéreos de los buques. Los cañones tipo 96 de 25 milímetros comenzaron a disparar, pero disparaban pocas rondas por minuto y eran insuficientes. Para empeorar la situación, los armamentos antiaéreos de Akagi estaban demasiado bajo en el buque como para atravesar la cubierta de vuelo, reduciendo drásticamente el número de cañones disponibles. 2 escuadrones enteros atacaron a Kaga simultáneamente, mientras que los demás atacaron a Soryu y Hiryu. Richard Halsey Best se dio cuenta de que Kaga no sobreviviría al ataque. Él, junto con los 2 SBD bajo su mando, cambiaron sus objetivos a Akagi, que no estaba siendo atacado. Kaga recibió 4 impactos directos, Hiryu fue fallado, mientras que Soryu recibió 3 impactos. Las bombas atravesaron las cubiertas de vuelo y explotaron en los hangares, que eran completamente cerrados, y en el momento del ataque, estaban llenos de aviones siendo reabastecidos y rearmados. Mangueras de combustible cubrían los suelos y las municiones, junto con los torpedos y las bombas, estaban siendo cargadas en los aviones. Las explosiones resultantes envolvieron los buques en llamas incontrolables. Los 3 SBD que desviaron sus ataques hacia Akagi comenzaron a recibir fuego de las baterías antiaéreas del buque. Los siguientes eventos son mejor descritos por el mismo Mitsuo Fuchida. Un vigía gritó: "Helldivers". Alcé la vista y vi 3 aviones enemigos negros cayendo en picado hacia nuestro buque. Algunas de nuestras ametralladoras lograron disparar unas pocas ráfagas frenéticas contra ellos, pero ya era demasiado tarde. Las siluetas rollizas de los bombarderos en picado estadounidenses, Dauntless, crecieron rápidamente, y entonces varios objetos negros flotaron súbitamente de sus alas de forma inquietante. Las bombas de 2 SBD fallaron, cayendo cerca del buque. La bomba, seguramente de Best, no falló. Una sola bomba de 450 kilogramos impactó a Akagi por el medio de la cubierta de vuelo, penetrando hasta el hangar superior, donde explotó, incendiando la gasolina, las municiones, las bombas, los torpedos y los aviones. Los impactos cercanos causaron daños cruciales al timón, pero esto fue de importancia secundaria mientras las llamas se volvían incontrolables. El capitán Aoki ordenó que las Santa Bárbaras fueran inundadas. Las delanteras se inundaron rápidamente, pero las traseras no, debido al daño en una válvula por los impactos cercanos. La bomba de agua también fue dañada, dificultando enormemente los esfuerzos para combatir los incendios. El sistema de supresión de incendios de CO2, aunque no está claro si funcionó o no, tampoco logró controlar los incendios. Nagumo finalmente transfirió su comando al crucero ligero Nagara. Hiryu permaneció como el único portaaviones operativo, y Yamaguchi sabía que volverían para atacar su buque. Ordenó que sus aviones restantes se prepararan para despegar lo antes posible. 18 D-3A y 6 Ceros despegaron, formando la primera ola. Utilizando la ubicación transmitida por el avión de reconocimiento de Tone y la dirección por donde los bombarderos estadounidenses regresaron,
Los pilotos del Hiryu volaron hacia USS Yorktown y comenzaron sus ataques de inmediato. Sufrieron varias bajas, con solo 5 D-3A sobreviviendo, pero Yorktown recibió 3 bombas y pareció incapacitado. Mientras la segunda ola a bordo Hiryu se preparaba para despegar, la tripulación de Akagi fue evacuada a los destructores Arashio, Hagikaze, Maikaze y Nowaki. Solo los equipos de control de daños y Aoki permanecieron a bordo. La segunda ola de 10B, 5N y 6 ceros estaba lista y despegó de Hiryu para hundir lo que pensaron que era el segundo portaaviones estadounidense. Por ello, cuando la segunda ola encontró a Yorktown, que enarbolaba una bandera estadounidense de 10 por 15 pies, pensaron que era otro portaaviones, ya que no parecía haber sido bombardeado hacía no más de una hora. Pero lo que no sabían era que los equipos de control de daños de Yorktown habían realizado un esfuerzo monumental para reparar la nave críticamente dañada en menos de una hora, volviéndola operativa. 2 torpedos impactaron al portaaviones, dejándolo sin potencia y con una inclinación pronunciada. La mitad de los B-5N fueron derribados, pero los pilotos japoneses creyeron haber hundido un segundo portaaviones estadounidense. Yamaguchi estaba reuniendo sus restantes 4 D-3A y 5 B-5N operativos para lanzar un tercer ataque a lo que pensaba que era el último portaaviones estadounidense. Aún tenía varios cazas A-6M0 y si estos pudieran repeler la patrulla aérea de combate enemiga, quizás los bombarderos podrían tener un impacto decisivo en el portaaviones. Pero Nagumo ordenó la retirada de la flota hacia el oeste, y así una tercera ola nunca se llevó a cabo. En la tarde, un contraataque estadounidense encontró a Hiryu impactándola con 4 bombas en su cubierta de vuelo delantero. Los fuegos no se pudieron controlar y el buque ardió incontroladamente. Soryu fue hundido por torpedos de Isokaze a las 4:10 de la tarde, ya que los incendios a bordo eran imposibles de extinguir. Kaga fue hundido por las mismas razones por Agikaze 3 horas más tarde. A las 4:50 de la mañana del 5 de junio, Akagi fue hundido por torpedos de los destructores Arashi, Hagikaze y Maikaze bajo órdenes de Yamamoto, quien añadió: «Fui capitán del Akagi, y con profundo pesar debo ordenar su hundimiento». Hundiéndose de proa a las 5:20, Akagi llevaría consigo 267 de su tripulación. El capitán Aoki intentó hundirse con su buque, pero su tripulación lo sacó a rastras. 20 minutos después de que Akagi fuera torpedeado, Hiryu fue torpedeado por Makigumo, pero no se hundió hasta las 9:12. Yamaguchi y el capitán Kaku permanecieron a bordo, hundiéndose con ella. El día siguiente, Yamamoto canceló la operación MI, cediendo la iniciativa a los estadounidenses de forma definitiva hasta la culminación de la guerra.